El siguiente episodio es la primera parte de una conversación que tuve con Gabriel Mendoza, escritor, autor de Emanación, Éxodo y Messier Leviatán. Antes de comenzar, me gustaría pedirte un gran favor. Tómate unos segundos para darle seguir a este podcast en cualquiera de las plataformas en que lo estés escuchando. Eso ayuda mucho a mi proyecto. Gabriel Mendoza García, eres escritor, autor de Emanación, Éxodo. Estos son libros de la saga Sofía. Correcto. Y la semana pasada sacaste a la venta otro libro. Así es. Messier Leviatán. Es una novela gótica, que yo no había nunca entrado en este género. Y fue una aventura bastante peculiar y muy, muy entretenida y muy divertida. Y sí, el 6 de febrero salió. Ok. Te cuento, esta plática me emociona muchísimo. Una de mis grandes pasiones es leer. De pequeño jamás imaginé que leer se iba a convertir en una gran pasión. Disfruto mucho leer, me emociona iniciar un siguiente libro, me emociona ver que estoy llegando a las páginas finales. Y hace un par de semanas estaba leyendo Emanación. Bueno, la realidad tiene muy poco. Y al llegar aproximadamente a la mitad del libro, pensé, tengo que platicar con Gabriel. Porque este libro es increíble. Y bueno, hay muchos temas y preguntas que tengo planeadas. Sin embargo, estoy seguro que podemos dejar fluir la conversación porque creo que has desarrollado mucho tu creatividad y seguramente escribir es una disciplina que no es sencilla. Plasmar las ideas coherentemente no es algo sencillo. Y creo que eso puede hacer que la conversación fluya hacia donde sea. Es realmente interesante platicar con alguien como tú. Pero quiero iniciar con algo. ¿Por qué decidiste escribir? ¿Hay algún momento donde la pasión por escribir te haya capturado? Sí, la realidad es, mi pasión desde niño fue contar historias. Crear historias y contarlas. Ajá. Porque es muy frustrante crear una historia y no tener a nadie a quien compartirle esas ideas. Entonces, desde joven, de muy, muy niño, me interesó buscar un método para compartir lo que yo generaba en la cabeza. Yo era el típico estudiante que sí, la primaria y secundaria muy bien, pero sí en los cuadernos al final había cómics. Y había historietas, y había, cómics y historietas es lo mismo, ideas sueltas, dibujos. Siempre había algo ahí que necesitaba yo sacar, ¿no? Que no sé qué exactamente haya influido para eso, pero tenía esa necesidad de contar historias que previamente yo estaba creando en la cabeza. Desde muy joven les dije a mis padres, yo quiero ser cineasta, quiero ser director de cine, porque tengo esta pasión por crear y contar, ¿no? Ajá. Y es normal que los padres te digan, ¿no? De niño, ¿de qué hablas? O sea, mejor busca algo, aterriza, ¿no? O sea, no hay directores mexicanos reconocidos y 30 años después estás viendo a Del Toro ganar Oscar, a Iñárritu, a Cuarón. Estás viendo que el cine cada vez en México es mucho más influyente a nivel mundial, no solo en el nicho mexicano. Y dices, bueno, ni modo, no era lo mío, ¿no? Después dije, bueno, crecí un poco y dije, entonces voy a hacer cómics. Me volví apasionado de los cómics. Tenía colecciones de X-Men, de Spider-Man, de Spawn. Y me ponía a dibujar, me metí a la carrera de diseño gráfico precisamente para pulir esas necesidades, ¿no? Porque no voy a decir talento, sino esas necesidades. Y vuelven los comentarios de, ¿no? ¿Cuándo has visto un dibujante de cómics mexicano que sea relevante, ¿no? Sí, y ahorita sí. Hay muchísimos, Medina, Humberto Ramos, que dibuja Spider-Man y dibuja X-Men y, o sea... Pero bueno, vuelves ahí como que, chin, bueno, no era lo mío. Después quise hacer música, escribí algunas canciones
tarareadas. Intenté agarrar algún instrumento, pero lo mismo, ¿no? No quiero ser repetitivo, pero lo mismo. Llegó un punto en donde dije, pues, ¿qué voy a hacer? Porque yo necesito contar historias, tengo que sacar eso. Sigo en mi mente elucubrando ideas. Y dije, bueno, una serie de televisión. En ese momento estaba yo era muy fan de una serie en particular que se llama Lost, que creo que todo el mundo conoce o ubica. Sí. Dije, quiero hacer algo así, esto me fascina. Y pues dije, no, ahí sí fui yo mis propios padres, cuando dije, no, a ver, o sea, sé realista, ¿cómo vas a hacer una serie de televisión si no estudiaste nada de ese medio, si no tienes contactos en ese medio? Y son producciones de millones de dólares que se hacen en Norteamérica. Y dije, bueno, lo voy a escribir. Ajá. Siempre fue una materia que yo nadaba como pez en el agua, en español y todo lo derivado. Las lecturas me gustaban mucho. Tuve una gran pasión por El Señor de los Anillos cuando se estrenó. O sea, yo no tenía ni idea de qué era. Y fui a ver la primera película y salí así de, necesito esos libros. Ajá. Los compré y hice mi propio fanfic de Lord of the Rings. O sea, de la nada, nadie me dijo que lo hiciera. Yo hice un fanfic. Dije, a ver, yo le cambiaría esto con el perdón de Tolkien. ¿Un fan qué? Fanfic es un fanfiction. Es Okay. decir, voy a reinterpretar esta historia a cómo lo haría yo. Y en un trabajo que tuve de asistente de arquitecto, que el arquitecto nunca estaba y nunca me dejaba pendientes, o sea, estaba yo en la oficina como picándome los ojos, Ajá. me puse a escribir esa reinterpretación de Lord of the Rings. Por fortuna ese disquete se perdió y no hay pruebas de ese ejercicio tan malo. Ajá. Porque sí, o sea, fue un buen comienzo para decir, oye, esto se me da, lo puedo hacer. Y en 2007 fue cuando ya traía yo una idea sobre crear una historia que tuviera esa estructura de serie de televisión, que fuera literatura de entretenimiento, no nada más, o sea, sí lo hice por mí, de quiero esto que en la televisión no existe, la televisión no me lo da, o las series de televisión no hay ninguna que me pueda brindar lo que yo necesito ver. Entonces lo voy a escribir. Ojalá un día se adapte, pero si no se adapta, por lo menos lo tengo ya plasmado. Ajá. Como yo quiero, como a mí me interesa ver una historia compleja que tiene multicapas, que no nada más es la clásica historia del viaje del héroe, sino que influyen muchas cosas. Hay actualidad del país. Además, todas las grandes sagas se escriben o en Europa, o en mundos fantásticos, o en Estados Unidos. Sí. ¿Por qué no hacerlo en el lugar donde vivo, ¿no? En lo que me es cercano y que también tiene no nada más la mitología o la historia prehispánica, sino el día a día cotidiano de la gente que podemos encontrar en la calle, que se sume a esa épica contemporánea que tengo planeada, ¿no? Eso me pareció increíble de este libro de Emanación. Es estar leyendo y poder tener una imagen mental del lugar real. O sea, no solamente decir, me imagino así el lugar o cómo tú lo describas. O sea, hablar de, pues sí, vamos por Avenida Lomas Verdes. Uh-huh. O llegamos a esta plaza, creo que mencionas, pero también creo que mencionas Valle Dorado, algo así. Sí, Valle Dorado. Cosas en el DF y es una sensación distinta el decir, conozco estos lugares. Claro. Sí, eso me pareció fabuloso, de tener una historia, como dices, es familiar al final del día, ¿no? Exacto. Para el que lo lee, que es citadino digo, yo para mí el Estado de México, bueno, Satélite, Naucalpan, Tlalnepantla, Tizapán, todo eso ya es parte de la urbe, ¿no? Ecatepec, o sea, es decir, eso es allá y eso es acá, no, es lo mismo. O sea, estamos tan conectados y esta urbe cada vez va creciendo más que cualquiera que sea de esa periferia o de la Ciudad de México, del centro, de la zona céntrica, se puede identificar perfectamente en cualquiera de los escenarios que hay en la novela. Y también, ¿por qué todas las épicas grandes o estas películas de desastres naturales, todo siempre es Nueva York o todo siempre es Los Ángeles? Sí. O todo? Dije, no, vamos a hacer algo en Ciudad de México, ¿no? Sí, y está increíble esa parte. Ahora,
pasar de la idea de hacer una serie, hacer una película, a escribir, debe tener un grado de dificultad, porque escribir no es fácil. Escribir correctamente Sí. no es fácil. Y no digo que hacer una serie sea sencillo. Tiene dificultades. Uf. Pero escribir también. O sea, la realidad es que no cualquiera puede escribir. O sea, escribir un libro supongo que es un trabajo de muchas horas. Bueno, muchas horas diarias Sí. y de muchos meses y tal vez hasta años. Es voluntad y disciplina, porque sí, el primer borrador de Sofía es todas las ideas, no en desorden, sino bien ubicadas cronológicamente en cuanto a cómo va la narrativa, cómo van sucediendo los eventos. O sea, eso me salió, digamos, que a la primera, ¿no? La parte de Ajá. la estructura y la historia. Ahí está. Ok. Pero, y en vez, cuando terminé el primer libro, me tardé como 4 meses, así de... Lo que sigue fue 4 meses, pero escribiendo diario 2 o 3 horas. Yo no dormía casi, Ajá. me empezaba a entrar no sé si la inspiración o que estoy un poco peleado con el concepto de inspiración, pero eso si quieres lo hablamos después. Porque una cosa es que te inspires y otra cosa es que tengas esa chispa o esa llama, ese deseo de hacer las cosas. Ajá, sí. Eso me entraba en la madrugada, bueno, en la noche, como a las 9 de la noche decía, es hora de escribir. Y ahí me quedaba hasta las 3 de la mañana y decía, ok, creo que ya tengo que dormir. Y en el día pues yo hacía otras actividades y a las 9 de la noche otra vez, vámonos, en la computadora. No soy escritor de la mano, de lápiz o de pluma, salvo algunas cosas como planeación y preestructura, eso sí, que puedo estar en la calle y digo, esta idea, sí lo hago. Cada vez menos por las herramientas tecnológicas que hay ahora. Ahora es más fácil grabarme yo mismo en mi grupo que tengo conmigo mismo en WhatsApp y decir, oye, esta idea, bla, 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 send, ¿no? Ajá. Y ya eso ya me pongo los audífonos y me pongo a estructurar ya sea en Excel o en Word y salen las cosas, ¿no? Pero esa primera novela salió en 4 meses y en vez de regresar a revisar, me seguí con la segunda y me seguí con la tercera y llegué hasta la mitad de la cuarta. Ok. Estoy hablando en 2007, 2008, 2009 máximo que haya terminado los primeros 3 libros y medio. Y ahí fue cuando dije, espérate, tienes que regresar a ver qué estás haciendo. Sí. Y regresé al libro 1 y sí dije, ay, esto está escrito con las patas, ¿no? Okay, la historia sí. está muy bien, pero Sí. la parte de hacer bien la narrativa y el ejercitar la pluma, yo era un novato. Bueno, ¿Y cómo ejercitaste esa narrativa? ¿Es leyendo, copiando? leyendo, no leyendo. Eso es bien importante. El que no lee no puede escribir. O sea, eso es el fundamento. Hay que leer para poder aprender a escribir. Porque de lo contrario estás haciendo... Podrás tener la mejor historia, pero si no está bien escrita, no vas a atraer a nadie. O ningún lector va a sentirse identificado con lo que estás tratando de transmitir porque no tiene ni pies ni cabeza y se nota que no hay oficio. Entonces, ese oficio se adquiere leyendo. Y sobre todo leyendo en español. ¿A qué voy? No traducciones, porque yo empecé El Señor de los Anillos. Hay una saga de Stephen King que me ayudó mucho que se llama La Torre Oscura, que es su única saga que no es de terror, sino es una cosa rarísima porque él también quiso ser su Señor de los Anillos. Okay. Pero lo hizo como western, ciencia ficción, sí un poco de terror. Y eso pues yo lo leía traducido. Y cuando aparece en 2012 la editorial que fue la primera vez que yo publiqué, aunque fue de editorial independiente, me publicaron. Sí. Yo trabajé con un editor, Manuel Pérez Petit, un sevillano que radica en México. Leyó el manuscrito y me dijo, tu historia está muy bien, pero la tenemos que tallerear. Y yo dije, lo que haga falta, ¿no? Okay. Fuimos a tallerearla. ¿Qué es tallerearla? Leerla en conjunto con un editor y Okay. ir haciendo correcciones, ir haciendo ejercicios. Me ponía lecturas hacíamos un taller todos los sábados. Y entre semana me decía, léete este libro.
Y él fue el que me empezó a decir, oye, tienes que leer en español, pero obras escritas en español. Ok, sí. Empezamos con el boom latinoamericano, que eran los clásicos de Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes, ¿no? Que para mí fueron mi escuela, el boom latinoamericano. Y de ahí muchas más obras, tanto escritas en español como de género, a lo que yo estaba apuntando, ¿no? Ajá. Wright Bradbury, Crónicas Marcianas, que eso sí es totalmente ciencia ficción y está originalmente escrito en inglés. Un libro de Stephen King que se llama Mientras escribo, que es un manual. Cualquiera que quiera ser escritor tiene que leer Mientras escribo. Es Lo voy a apuntar. No quiero ser escritor, pero... Pero sirve mucho para enterarte cómo fue el proceso de Stephen King para volverse escritor. Y y te va ayudando como escritor novato a tener una estructura mucho más efectiva a la hora de enfrentarte al manuscrito. Te dice qué vicios debes evitar, cosas que uno de novato ni por aquí te pasan, ¿no? Entonces, Sí. que te lo diga alguien como Stephen King, que creo que saca 2 libros al año y tiene una bibliografía enorme, pues debe ser algo de valor, ¿no? Ajá, sí. Entonces, bueno, yo realmente mi escuela de letras fue todas las tareas que me puso mi editor, el tallerear, y yo soy alguien que aprende rápido, y regresar a corregir la primera novela fue satisfactorio, pero nos apresuramos. Esa primera edición fue muy bonita, fue en pasta dura y todo. Nos apresuramos porque se venía la FIL de Guadalajara 2012, que es la feria de libro más importante a nivel español del mundo, y él traía un catálogo amplio y quería tener muchos estrenos para ese catálogo, entre ellos Sofía, que era el libro 1, y al final dije, sí, qué bonito libro, pero no estoy satisfecho con el resultado, tanto historia como... Sentía que le faltaba algo, que mi idea fue muy apresurada. Ok. Corregimos sobre esa idea apresurada, quedó bien, pero yo no estaba satisfecho con la historia, y cuando me enfrenté al libro 2, a regresar a corregir, dije, hay muchos cabos sueltos, hay muchas cosas que me hubiera gustado hacer de otra forma, y por desgracia y por fortuna no tuvo mayor relevancia ese libro a nivel ventas. Se hizo un tiraje como de 200 copias que te lo compra tu familia y tus amigos, y tú dices, wow, agoté mi tiraje de 200 copias. Ajá. Pero ¿sabes qué pasa? Que la familia y los amigos dicen, ay, el libro de Gabriel, lo voy a ayudar, se lo compro, y No lo leen. ahí lo dejan. Y creen que ya te ayudaron porque te lo compraron, cuando hay que ver, la literatura no es el negocio que se cree, es más bien léelo, recomiéndalo, y si no lo vas a leer, préstalo, regálalo a alguien que se lea. Digo, la gente no lo hace porque tiene la dedicatoria, no, es que es mío, es mi libro. Sí, pero no lo estás leyendo. Ajá. Ahí lo tienes en el buró, y del 100% de personas que te compran el libro, de ese sí primer círculo que es tu familia y tus amigos, el menos del 10% lo lee. Es muy poco. Muy poco. Muy poco. Los demás lo tienen ahí. Ah, un trofeo, ¿no? El libro de mi cuate, lo ayudé. O el disco de mi amigo. Ahí lo tengo, el disco. Y por cierto, se me olvidó traer el disco de Insecto, que ahí lo tengo. Ah. Se me olvidó traerlo para que me lo firmaras. Pero bueno. Te doy uno. Ah, bueno, órale. O sea, nosotros también tenemos un tiraje que nos regresaron. De hecho, justamente están ahí. Ok. ¿Y qué dices? ¿Para qué te llevas el disco si no lo vas a escuchar, no? ¿De qué sirve tenerlo ahí que digas, es el disco de mi cuate? Güey, pero escúchalo, o sea... Y si no te gustó, compártelo con alguien. Se vale que no te gusten no estamos aquí para... O sea, nuestra familia y amigos, en el término... No voy a hablar de la música, pero sí en el término de letras, es la peor audiencia que puede haber. Bueno, no audiencia, la peor, pues... Los peores lectores que pueden haber. Sí, de hecho te iba a preguntar justo de ese tema. Para mí,
la barrera para lograr ser músico, o sea, una de las barreras es la crítica social y de familia. Y existen sus razones, que la familia tiene miedo de que fracases, esa es una realidad. Claro, y es entendible. Ajá, exactamente, prefiero que a lo mejor sea Godín y tenga un sueldo fijo, Sí. a que se aviente el reto y no lo logre Y sufra. y sufra y sí sea un muerto de hambre. Ajá, está, sí está esa barrera. Cuando yo empezaba mi camino, pues, o sea, no está la idea de los problemas, está la idea de, pues, de qué hablas, o sea, Es lo que me apasiona. Eh, pero bueno, ahora hablando de escribir, no sé los datos del mundo, que tanto sean lectores, pero seguramente a lo largo del tiempo ha ido bajando. No creo que la gente lea igual la misma cantidad de libros por año en promedio. ¿Qué hace 10 años? Que hace 10 años, porque hay más distractores, el scrolling, o sea, por muchas razones, seguramente ha bajado en todo el mundo. Y lo noto en mí. Ajá, sí, y ahora, hablando de México, quise hacer de este paréntesis de seguramente es en todo el mundo, porque a veces creemos que es un problema cultural del país, es que el problema solo está aquí, y seguramente en algunas cosas. Sí. Pero tenemos que agregar el factor tecnológico que está afectando a todos. Y ahora, los datos de lectura en México, no sé si sean correctos. Estuve buscando en Grok y me parece que en promedio, son 4 libros al año por persona, en promedio. Pero estamos hablando de que hay un gran porcentaje que no lee ni un solo libro al año. Y hay un porcentaje de lectores que leen muchísimos libros al año y eso como que sube el promedio. Ahí se va ajustando. Ajá. De todas formas, a mí me parece que está alto el pensar que por persona leemos 4 libros al año. Creo que está alto. Puede ser que la forma en que haces que tomas estos datos sea difícil. Y la realidad es que la mayoría de estos datos se toman preguntando. Y suele ser vergonzoso decir que no lees nada. Claro. O decir, ¿cuántos libros lees por año? Y a lo mejor en tu cabeza está de llevo 10 años y todavía no acabo el libro que empecé. Sí. Sí. Entonces, seguramente esos están Mintiendo. Sí, maquillando su propia encuesta, ¿no? Exactamente. Pero bueno, el punto es que la lectura es baja, lo que vuelve difícil para un autor de decir, pues vamos a ir creciendo la carrera. Entonces creo que el arranque es más difícil. Sí. Te voy a decir cuál es mi medidor de lectura en el país, en México. Y son las ferias del libro. Hay aproximadamente una feria de libro al mes durante todo el año, fija. Ahorita viene en enero no, pero viene la feria de minería en finales de febrero, inicios de marzo, en el Palacio de Minería. Y siempre que vas, está atascado. Uh-huh. Está lleno de editoriales y está lleno de gente brutal, ¿no? O sea, la feria del Zócalo se atasca. La feria de Guadalajara se atasca. Ya hay feria del libro en Monterrey, hay feria del libro en Pachuca, hay feria del libro en Coyoacán. O sea, en Coyoacán ni siquiera es un estado, es una alcaldía. En el centro de Coyoacán se lleva a cabo una feria del libro y pasas y está lleno de gente. Eso es increíble. Entonces, si no fuera ya negocio, si se dejara de leer, no existirían ya Gandhis. Y hay muchos Gandhis. Sanborns tiene su sección de libros intacta.
que voy a hacer un comparativo que espero que no te duela, Ujú. porque a mí sí me duele, que es Mix Up. Mix Up para mí es Ajá. un chiste. Tú entras a Mix Up y, oiga, disculpe, ¿tendrá discos? Y sí, pásale por ahí, mira, después de los pañales y pasando los jitomates y allá atrás de los Funkos hay un cajoncito con discos, ¿no? Que son las novedades del mes. Entonces dices, no mames, o sea, ¿cómo es posible que antes era un ritual para mí meterme a Mix Up y estar una hora viendo discos, te ponías los audífonos y dices, vamos a escuchar las novedades, y ahora está lleno de audífonos y de aparatos de celulares, de vinilos, por lo menos está esa tradición de regresar a los vinilos, pero CDs es terrible, ¿no? Y las librerías, no, las librerías, tú vas a un centro comercial y por lo menos hay un Gandhi o un Péndulo o el Sótano o el Sanborns. Ajá. Entonces no ha desaparecido el hábito de lectura. En los aeropuertos es de cajón que haya una librería, porque estamos hablando de que en el tránsito del vuelo a lo mejor te piden que, digo, ya muchas veces ya quitas el modo avión en pleno vuelo, pero mucha gente acostumbra a pasarse por la librería y llevarse algo para viajes de otro continente, ¿no? O viajes muy largos. Es muy buena noticia, ¿eh? Porque la lectura creo que... Bueno, no voy a hablar de lo que creo, lo que ha hecho en mí. Sí. O sea, la lectura me ha transformado completamente. Y sé que el conocimiento lo podemos adquirir de muchas formas. Puedo tomar algún tutorial, o sea, puedo ver alguna película, puedo hacer muchas cosas, pero por alguna razón la lectura fue la que me fue transformando. Ok. Y hasta el momento yo no encuentro algo comparable. Es que te forza muchísimo. Una serie de televisión, por ejemplo, o una película inspirada en un libro, te está pelando como dicen, ¿no? Peladito y en la boca. Te lo están dando ya para que no te esfuerces mentalmente, ya para que no tengas ningún problema al decir, oye, ¿cómo es? Por ejemplo, vamos a trasladarnos a 100 años de soledad, que le hicieron una serie en Netflix, una primera temporada muy decente. Pero ya el hecho de imaginarte cómo es Macondo, ese pueblo imaginario en Colombia que creó Gabriel García Márquez, ya Netflix te lo está poniendo sobre la mesa, ¿no? Aquí está, Uh-huh. ya no te imagines. Y el libro te fuerza a que te tengas que imaginar olores, sabores, entornos, ambientes, gente, rasgos faciales, color de piel, formas de hablar, tonos de voz, épocas. Y más si estamos hablando de libros de fantasía, ¿no? Que ahí los escritores tienen que ser un poquito más específicos con lo que quieren transmitir, ¿no? Si el árbol es un árbol fantástico, descríbeme el árbol fantástico. No me describas la silla, porque hay muchos autores que te dicen, era una silla de caoba, con acabados. Dices, me vale madre, si no es relevante para la trama, Okay, si esa silla no va a ser relevante, no me la describas, no me importa. Pero si hay un árbol fantástico y dices, un árbol maravilloso que nadie jamás había visto, y ya, güey, me estoy imaginando cualquier árbol de la calle, ¿no? Si es fantástico, dime por qué es fantástico. Me estás metiendo a un mundo creado desde el cero, estás proponiendo una serie de cosas que tú mismo eres el arquitecto de esa fantasía y de esa ficción, tienes que serlo creíble para el lector, ¿no? Por ejemplo, Juego de Tronos, la saga de George Martin, él se esfuerza muchísimo en decirnos cómo son las armaduras de cada casa, las banderas, los usos y costumbres de cada una de las casas, de las regiones donde viven, porque es necesario para la historia. Y en la serie de televisión de HBO eso ya pasa a segundo término, porque los ves. Uh-huh. Entonces, el libro te obliga es cierto. a pensar mucho más que ver la serie, porque la serie ya es el producto diluido del libro. Entonces sí, estoy de acuerdo en que leer te hace mucho más, no quiero decirlo sin que se escuche arrogante, porque no va por ahí, pero te hace más intelectual el que tú te esfuerces por imaginar los entornos y lo que el autor te quiere trasladar. Es como si el autor
se sacara una USB de la cabeza y te la pusiera a ti, ¿no? Sí. Este es el mundo. El ejercicio y realmente lo complicado está en lo que estoy plasmando aquí. ¿El lector está entendiendo justo lo que yo quiero plasmar o está interpretando? Ahí es donde ocurre la magia de la escritura. ¿Cómo lo hago para que el lector entienda justamente lo que yo quiero plasmar? Y eso es lo divertido. Ya cuando llega un guionista y dice, vamos a adaptar Juego de Tronos, pues el guionista hace un trabajo elaborado que pasa por una mesa de producción y siempre va a haber gente trajeada que no tiene un ápice de creatividad, de escritura creativa, pero que sí tiene dinero. No, este personaje no me interesa que salga en la serie porque no le va a aportar nada. Mejor enfócate en el enano. El enano va a llamar mucho la atención. Y enfócate en la pareja de hermanos que se están teniendo hijos entre ellos, ¿no? Y en la chica de los dragones. Los demás personajes, vamos a darles esta otra relevancia o de plano quitamos a otros. Sucede mucho, ¿no? Las películas de Marvel, o sea, es manoseadísimo eso. O sea, ya olvídate oye, ¿en qué cómic está inspirado a Avengers? Ninguno. Está inspirado en 1000 cosas y en ideas y en agenda y en etcétera. Entonces, vuelvo al libro. El libro es mucho más rico porque hay una sola visión y el chiste es que tú puedas beber de esa visión tal cual el autor lo quiso plasmar, ¿no? Si es que el autor lo supo hacer. Que la mayoría, si se dedican a eso, lo saben hacer. Sí, fíjate, no había tratado de analizar por qué leer tenía mejores resultados en mí. Y como dices, sí, es un trabajo intelectual que requiere más esfuerzo. Sí. Y ahora que lo estoy pensando, cuando empecé a leer constantemente, me costaba trabajo después de determinado tiempo seguir concentrado. Y creo que una de las cosas que he entrenado es la concentración. Entonces puedo estar más tiempo ahora leyendo, imaginando, enfocado. Y también una de las cosas que mencionaste es te dan todo digerido en la pantalla. Y sí, tienes razón, ya no tengo que imaginar al personaje, ya no tengo que imaginar el entorno, que muchas veces cuando estoy leyendo puede quedar ambiguo, no tengo que... Depende también que estés leyendo, ¿no? Ajá, sí, entonces puedo darme algunas ideas con lo que el autor está describiendo y todo eso se va agregando conforme vas leyendo la historia. Digamos, un personaje al inicio, pues no le doy rasgos faciales, no le doy tamaños, nada, pero conforme se va agregando la historia, entonces el personaje empieza a cobrar relevancia y de repente ya es tu personaje. Sí. También los lugares pueden ser como muy ambiguos. Mi cabeza puede ser que pues todavía no desarrolles toda este ambiente, pero más adelante, si el lugar es relevante, empieza a cobrar vida. Sí. Y resulta muy bien, ¿no? O sea, para el intelecto es una muy buena práctica. Creo que podemos ir combatiendo esta adicción al scrolling. No sé si hay quienes no la tienen. O sea, yo tengo que hacer un esfuerzo consciente de decir estoy scrolleando y dejar el teléfono a un lado. Mi teléfono desde hace ya varios años está en silencio completamente. A veces lo pongo en vibración, pero muchas veces, o sea, lo tengo completamente en silencio. Si me llaman, no me entero. Creo que ahorita lo tengo en vibración. Mensajes de WhatsApp o Telegram,
no me entero hasta que yo reviso el teléfono y me sirve mucho porque esas interrupciones hacen que mi foco se pierda muy fácilmente. Y bueno, regresando al tema, desarrollar ese enfoque en estar leyendo, aunque sean 10 minutos, y poderse enfocar sin estar regresando tantas veces, que creo que puede ser algo común para los que leemos. De repente seguiste leyendo y tu mente estaba en otro lado y tienes que regresar. Te das cuenta y dices, espérame. Ajá, sí, no Y tengo regresas. idea qué leí en estos párrafos, Sí. y regresar. Cada vez eso me pasa menos. Y, y bueno, ya tiene muchos años que tengo la disciplina de leer. Pero bueno, para mí ha sido algo que ha resultado. Y eso que dices sobre la concentración y leer, a mí me impresiona y digo, esta gente es máster, ¿no? La gente que va en el transporte público leyendo Sí. es máster, porque traen el de las bocinas, el tráfico, el chofer mentando la madre a otro, gente platicando y la persona va metida en la lectura, ¿no? Ajá. Eso es una maestría, no cualquiera. O sea, sí digo, wow, o sea, la secretaria o el godínez que va hacia su trabajo y va leyendo, Y con mis movimiento. respetos. Y con movimiento, mis respetos, porque es bien sabido que el transporte, los tiempos que se hace uno en transporte público son criminales. Hay gente que hace 2 horas y lo mejor que pueden hacer es ir leyendo. Porque Sí. vas scrolleando, pero, híjole, ya está el miedo de que y si me quitan el celular o si me asaltan o se me va el internet o no sé, yo creo que es mucho mejor ir leyendo porque así te abstraes del caos que te rodea y te concentras en una lectura y al final del día pues ya fue otro libro más, ¿no? Ya fue otro capítulo más y así vas avanzando, tienes que lidiar con tu trabajo, con las cosas del día, pero por lo menos ya tuviste ese pequeño respiro dentro del caos, ¿no? Porque imagínate si vas sin leer, sin escuchar música, sin nada, es terrible, ¿no? Es como una condena en vida. Sí. Ser un escritor publicado es un reto. Sí. ¿Qué nos puedes platicar de esas dificultades para llegar a ser publicado? Tengo entendido que hay muchas personas que lo intentan y nunca logran ser publicadas. Sus ideas o su historia no logran pasar ese primer filtro. O no sé si es el primero, pero ese filtro de que alguien te lo logre publicar. Es un camino muy largo y lleno de vericuetos en medio. Yo tuve la fortuna de que mi primera obra fue publicada casi pocos años después de que tuve ya el borrador final. Sí, con una editorial independiente, pero en la FIL de Guadalajara, ¿no? O sea, no en cualquier sitio. Este mundo, por desgracia, funciona con quién te juntas y a quién conoces, ¿no? Uh-huh. Caí yo por medio de un amigo en esta editorial. Me dijo, oye, yo conozco esta editorial, es independiente. Yo pagué mi tiraje. Y lo que resultó es que me llevaron a esa feria y a otras más. Y dije, bueno, me estoy adentrando en este mundo, ¿no? Pero de ahí, cuando precisamente te decía, no estuve satisfecho con el resultado de esa primera novela, regresé a corregir. Y tenía yo ya atrás, en cola, el segundo libro y el tercer libro, ¿no? Esperando. Y ya llevaba yo casi 10 años tratando de colocar el primero, ¿no? A pesar de que ya había estado en una editorial independiente. Te podría decir, no desistan y sigan enviando originales a las editoriales, pero yo la realidad es que pocas veces, un par de veces he enviado originales a las editoriales. Okay. Obviamente sin respuesta, si no nos interesa o después o gracias o no estamos, nada, ¿no? O sea, ni se molestan en decirte no nos interesa tu historia o no es nuestro corte. Hay que entender cómo funciona una editorial hoy en día. Y creo que desde hace mucho, no nada más hoy en día, pero una editorial es un negocio. Sí. ¿Qué le conviene a una editorial? Número 1, tener autores que ya están probados,
que ya significan dinero en el bolsillo. Tener, ahora sí, en esta época, influencers que publican. Por ejemplo, Luisito Comunica dice, voy a lanzar una novela, y las editoriales se pelean por Luisito Comunica. Y él no es el mejor escritor. Ajá, sí, sí. Muchas veces él estructura ciertas ideas, se les da a un ghostwriter, que es esta figura de escritor fantasma, ¿no? Dame tus ideas, las escribo, pero mi crédito no aparece. El crédito es de Luisito Comunica. Ok. Es una chamba, el ghostwriting. Ajá. Que hay gente que dice, no sé, yo estudié leyes y fui un gran abogado, no sé escribir, pero quiero contar mis memorias, ¿no? Porque tengo unas historias geniales. Contactan a una editorial, la editorial les dice, oye, te voy a pasar a este chavo que escribe, platiquen, y él se va a llevar tus memorias y va a hacer una novela lógica, estructurada y con oficio. Entonces, eso sucede mucho con los libros de los influencers, que hay... No dudo que pueda haber alguno que sí lo haya escrito el influencer, pero obviamente con talento de por medio y tallereo y alguien guiándolo, ¿no? Sí. Pero la mayoría son ghostwritings y son novelas, libros que seguramente van a vender, y eso va a ayudar a la editorial a que todo su catálogo subsista en librerías. Uh-huh. Por 1 o 2 libros que se van a vender como pan caliente. Todos los demás de autores que a lo mejor tienen obra muy buena, pero la gente no va a voltear a verlos. Los publican por tener un catálogo, por ser una editorial respetable, que diga, oye, tengo todo esto, pero realmente viven de libros que saben de antemano que va a ser un negocio, tanto para la editorial como para la casa del libro, ¿no? Que ya sea Gandhi, o sea Sanborns, o sea El Sótano. ¿Qué se lee más? Manuales. ¿Manuales? Manuales, o sea... Las 7 leyes del liderazgo, o las... Okay. Sí. Como padre rico, padre pobre, el monje que vendió su ¿cómo se llama? Su Lamborghini o su Cadillac, o no sé qué, su Ferrari. ¿Quién se robó mi queso? O sea, ese tipo de literatura, autoayuda y manuales, es lo que más se vende. Okay. Que la gente está buscando que le digan, facilitarse la vida, sí, que le digan cómo hacer las cosas de una manera más sencilla. Y la novela ya es sustituida por el scrolling, por Netflix, por todo lo digerido. Entonces, eso complica aún más que una editorial te voltee a ver con seriedad y diga, es novela, es ficción. Sí, sí. Las editoriales apuestan más por la no ficción y por las figuras. Ajá. Puede ser, si eres un autor que ve, por ejemplo, Francisco Martín Moreno saca una novela de política o de historia de México, se va a vender, porque ya es una figura. Javier Velasco, que es un gran escritor al que admiro, actual, acaba de sacar su nueva novela que está incursionando en la novela negra, va a vender porque es Javier Velasco. Mario Vargas Llosa, para ser muy justos, sus últimas novelas antes de morir, se notaba que no era Vargas Llosa, sino un equipo de escritores con Vargas Llosa. Ok, sí. Porque también la edad te afecta y hace que pierdas ciertas virtudes que tenías de joven en tu momento más pleno, cuando escribió sus mejores novelas. Las últimas fueron malonas. No era el Mario Vargas Llosa de La ciudad y los perros, o de La tía Julia y el escribidor, o de sus grandes obras, ¿no? Ya se notaba la edad, o no sé qué sea, la costumbre, o decir, tengo contrato con Alfaguara, que es una gran editorial, y me pide que saque una novela al año. Bueno, ahí está. Ya no es el mismo esfuerzo ni pasión, ¿no? Ya es por contrato. Pero no me importa. O sea, si la novela es mala, no importa, porque tiene el nombre de Mario Vargas Llosa. Sí. Entonces, para alguien novato que quiere escribir, es muy complicado, sobre todo novela, que te volteen a ver las editoriales. Regresando con Sofía, yo no estaba a gusto con la primera publicación, y en esos años aparece esta opción de Amazon, donde dice, nosotros queremos ser la biblioteca, la librería número 1 del mundo. Ajá, sí. Que lo es. Tú, si eres escritor, puedes subir tu manuscrito y nosotros te lo publicamos. Ok. Primero como digital. Ajá. Y después con impresión. Cuando yo fui a una plática de Amazon, me llegó un correo, precisamente porque publiqué el primer libro
en la versión que según yo ya estaba a gusto, la subí ahí en digital. Me llegó un correo y me invitaron, oye, va a haber una ponencia con autores de Amazon. Fui y salí maravillado porque me enteré que se podía hacer en físico. Ajá. Y dije, pues lo voy a hacer. No te cobran un solo peso. Tú subes tu manuscrito, tú diseñas, tú te haces cargo de todo. La portada, el diseño editorial. Por fortuna yo ya había aprendido también esa parte con mi editor y con yo solito mis nociones de diseño editorial, que no estudié diseño editorial, pero basta con que te pongas a analizar ciertas cosas, cómo va diseñada la caja sin que se salga ninguna letra, la justificación, el interlineado, los márgenes, todo eso se hace en programas como Publisher o InDesign y se pueden hacer de otras formas, ¿no? Entonces uno se va empapando no nada más de cómo ser un buen escritor, sino cómo ser un buen editor, un buen encargado de marketing, de diseño, de las portadas yo las hice, o sea, todo siempre ha sido, a mí me enamora ese proceso, ¿no? El ser, jugar a ser el dios del libro, ¿no? Porque yo determino todos los detalles y por qué ese detalle y cómo va a quedar. Con esa herramienta dije, wow, lo voy a hacer como yo quiero, ¿no? Sí. Salió ese libro con Amazon y ahí fue donde ya me vi en ese mundo de, pues, la independencia conlleva trabajar el doble, pero para mí es muy satisfactorio. Entonces yo quizás soy un mal ejemplo de decir qué tortuoso es, porque yo disfruté mucho el proceso de meterme en todo, ¿no? A los cimientos de la obra, desde abajo, desde primer punto y hasta el final la portada y que todo quedara cuadrado. Al final de eso, saco otro libro, o sea, 4 publicaciones, 5 publicaciones en Amazon, en físico y en digital. Y para 2023 me vuelvo a encontrar con este editor, con Manuel, y me dice, oye, fíjate que voy a entrar a trabajar a una editorial grande española que se viene a México, y me gustaría presentarles tu novela, Sofía 1, ¿no? Sí. Porque sé que tienen los demás, pero ni modo que lleguemos con el libro 4 como Sí, novedad. Sí. Hay que irnos desde el principio, porque Sofía merece estar desde el libro 1 en las librerías. Y dije, pues muchas gracias, adelante, lo hacemos, claro que lo hacemos. Y ese sentimiento de voy a volver a empezar, ¿no sentías algo de, vamos otra vez desde el principio? Es muy pesado. Este año se cumplen 19 años de que empecé a escribir la saga Sofía. Ok. Y 2012 fue el primer año que la publicité. Sí. Entonces imagínate, de 2012 a la fecha, dices, oye, son casi 13 años de estar promoviendo la misma obra y uno llega a frustrarse y dices, ya no sé qué decir. O sea, ya fui en 1000 entrevistas, ya hice 1000 presentaciones del libro, ya traté de convencer demasiado a la gente con esta primera novela y es desgastante llegar a esos niveles, pero entiendo que se tiene que hacer. Es como un artista, imagínate que saca su primer álbum y 10 años después lo tiene que seguir promoviendo, ¿no? Es como... Sí, fíjate que tengo una anécdota de ese tipo. Un cantautor que se llama Juan Toledo, muy bueno. O sea, la realidad es que canta muy bien, compone muy bien. Sacó un par de discos por su cuenta y trabajó en estudios no sé si los ingenieros de los estudios eran productores, pero lo que nos sucede mucho a los músicos que cuando estamos empezando el proceso de grabación es muy tardado y eso puede llevar años. Sí. Y él ya llevaba este proceso con sus discos y en una asociación civil donde yo estaba colaborando en algunas cosas, salió el tema bueno, pues hablemos con Juan Toledo y vamos a hacerle un disco. Esta asociación no tenía mucha idea de cómo funcionaba, pero yo sí. Entonces yo fui el que me puse en contacto con Juan Toledo. Bueno, al final no lo tomaron, pero yo recuerdo que hablé con él y le dije,
yo te produzco, vamos a hacerlo. Ok. Y él estaba frustrado, decía otra vez el proceso, así de no, otra vez, ya tardé mucho tiempo y el disco se escucha bien. Bien, sí, no se escucha mal, pero no tenía estándares de un disco como diría Pepe Ortega con el que trabajamos, es un disco de grandes ligas. Ok. Y ya aceptó. Pero, o sea, yo lo que le comentaba es, lo vamos a hacer muy rápido. Yo voy a hacer la preproducción, esa nos las vamos a aventar así 2-3 días que nos juntemos, hacemos la preproducción. Yo había contactado a Pepe Ortega y pues sí, grabamos este disco 2 días. El estudio me lo apartas 2 días y lo hacemos. Y fue así muy rápido. Él salió feliz, dijo, no me imaginaba que pudiera ser tan rápido. Ok. La razón que fue tan rápido seguramente es diferente de volver a reescribir muchas cosas. Aquí él ya había hecho todo el trabajo. La parte importante era que la grabación, la mezcla, la masterización y sí un poco de la preproducción solamente se hicieran unos ajustes. Pero bueno, esta anécdota es porque sé que existe esa frustración de decir, otra vez voy a empezar desde cero. Sí. Uno cree que ya dices, güey, ya llevo 18 años escribiendo, tengo buen de historias, pero tengo que regresar a la primera porque pues no ha encontrado su camino, ¿no? Yo sé que si se hubiera publicado en una editorial grande en ese entonces, hubiera tenido mucho mejor respuesta que 10 años después, Ajá. 11 años después. ¿Por qué? Porque ya vino en medio, ya aparecieron muchas historias que a lo mejor no similares, pero igual de atrapantes o igual y ya diluidas, obviamente, ya en formato serie de televisión, no tanto en libro. Y el gran auge tecnológico que lo dificulta todavía más, ¿no? El que opten las nuevas generaciones por el scrolling, por el TikTok y historias rápidas, contenidos rápidos. Una novela es como, ¡ay, qué pesado! ¿Qué es eso? ¿Qué es una novela? ¿No? Sí. Ya ni hablemos del Quijote de la Mancha, porque eso ni de locos te lo van a leer, ¿no? Entonces, se vuelve cada vez más complicado, pero también uno tiene que hacer las paces con su primera obra y decir, a ver, ya esta fue mi versión final, ya no la voy a volver a tocar, ya no me pertenece, ya es del mundo. Si el mundo la rechaza, pues bueno, qué triste. Pero si el mundo la acepta y se tarda otros 3 años en que encuentre ese nicho y ese público que diga, oye, esto vale la pena. Yo creo en la historia y lo digo de una manera cero echándome yo cebollazos. Creo que es algo que va a evolucionar muy bien en los libros que prosiguen. Y cada libro tiene la fortuna de que se va volviendo mejor la historia y la estructura y los giros de trama se van volviendo cada vez más ambiciosos y al mismo tiempo más sorprendentes y emocionantes. Entonces yo estoy muy enamorado de mi historia, pero el principio es como si George Lucas dijera, otra vez tengo que empezar desde el episodio 4 a promoverlo otra vez, ¿no? Porque no ha terminado de llegar a donde quería. Y llegar a una editorial grande como Almuzara, para mí fue un sueño. Fue muy lindo ver mi libro. Yo tenía esa fantasía al principio, en 2012, de, ojalá mi libro estuviera en el Sanborns o estuviera en Gandhi, ¿no? Y en 2024 yo hice mi tour de ir a las librerías y veía mi libro y decía, no mames, sí, lo logré, ¿no? Sí, o sea, sí. ya está en Sanborns, ya está en Gandhi, en el Péndulo, en el Sótano, en todos lados. Por donde me pare y pregunto, oye, ¿tendrán este libro? Sí, aquí está. Incluso llegué a ir a algunas librerías y les dije a los gerentes, oye, yo soy el autor de este libro, ¿te interesa que te deje algunos firmados? Y muchos me dijeron, sí, qué buena idea, fírmalos. Hasta nos tomábamos fotos, ¿no? Ajá. Y él los vendía como libro autografiado por el autor. De hecho, la hermana de un amigo, que ese amigo ya me había comprado libros, pero su hermana no sabía ni quién era yo, ni habían platicado del tema de qué cosas lees tú.
cuéntame de libros. Era un tema que pues, no, para ellos no había surgido, ¿no? Y ella le cuenta un día que fue a un Sanborns y dice, oye, ¿qué crees? Que compré un libro que estaba autografiado por el autor y que es como el código Da Vinci mexicano porque sucede aquí en la ciudad. Y mi amigo le dijo, yo soy amigo del autor. Dice, ¿cómo crees? ¿De qué hablas? Y se lo enseña y dice, sí, claro, yo lo tengo. Y me invitaron a desayunar para que les platicara igual de procesos y que se lo dedicara ya personalizado, ¿no? Porque las dedicatorias que pongo en librerías son como, estimado lector, espero que esta novela, bla, bla, bla. Sí. Y ella me dijo, no, pues sí, dedícamelo, pero personalizado. Entonces fue muy curioso y eso, la verdad, fue un shock. Desafortunadamente, gran parte de la publicidad la he tenido que hacer yo. Uh-huh. Y es muy frustrante el no salir de ese círculo de pues, mis contactos de Facebook y mis seguidores de Instagram y los que ven mis programas de YouTube son... es el único lugar al que llego. Que han salido lectores ya de ahí que de verdad se están comprometidos con lo que yo escribo y que me dicen, oye, el próximo libro que saques yo lo quiero. Ajá. Porque me gusta lo que haces. Y digo, órale, qué chido. Ya estoy avanzando de salir del primer círculo, ¿no? Que es la familia y los amigos que te lo compran por apoyar tu negocio. Que dices, güey, mi negocio no es ese. Mi negocio es que se hable del libro. Sí, sí. Porque para empezar no lo estoy haciendo como un business, ¿no? De que voy a poner mi puesto de tacos, voy a poner mi puesto de libros. No va por ahí. Es otro tipo de aspiración. Y hablabas de algo al principio, de las barreras que te topas en la vida. Y nadie que yo recuerde me ha dicho, qué bueno que escribas y qué bueno que te dediques a eso. Todo el mundo deberías de dejarlo como un hobby. Y ahí es cuando digo, si lo dejas como un hobby vas a escribir una mierda. Vas a escribir una porquería porque no puede ser un hobby, es una carrera de fondo y es una disciplina y es una pasión que si lo dejas así como de ladito, te va a ir mal. Y tú decías hace rato, te vas a morir de hambre, pero ¿qué prefieres? Y este sí es un mensaje que lo quiero dejar a la audiencia, ¿no? Nada más que piensen, ¿qué tanto deseas lo que quieres hacer en la vida, como tu vocación? ¿Y qué tanto prefieres la seguridad de tener un trabajo estable? Que al final del día te puedes morir en cualquier momento y decir, pues por lo menos tenía dinero, ¿no? Pero nunca cumplí ningún sueño y estuve frustrado en vida yendo a tal determinado trabajo que no me hacía feliz. Lo hacía única y exclusivamente por sobrevivir, por comer, por como lo hace la mayoría. ¿Y qué tanto estás dispuesto a decir, ok, voy a apostarlo todo por esta pasión y este sueño, aunque no traiga dinero en la bolsa y me muera de hambre, pero ahí está, ¿no? Nada más lo dejo ahí sobre la mesa como para que piensen, que se pregunten. Es una pregunta muy personal y tiene que ser muy consciente y muy interiorizada. Si están dispuestos a sacrificar toda esa estabilidad económica por dedicarse al arte, ya sea escritura, música, actuación, pintura, danza, y sobre todo con la amenaza tecnológica que hay, que yo creo que se puede aprovechar muy bien. Sí, eso que acabas de decir son palabras que resuenan. Y quisiera hacer una reflexión. Y es, tenemos que arriesgarnos. Y sé que no va a ser la mayoría, pero algún porcentaje de la población siempre se arriesga. Y lo podemos ver incluso en alpinistas. Decido conquistar esta cima. Ok, ya conquistamos esta cima. Bueno, pero la cara... hay uno de estos... no sé si le digan montaña o qué, pero la cara norte es súper difícil de subir porque está plana. Y bueno, y los que la han intentado subir se han muerto. Y sí, obviamente, el que dice, no, pues ahora voy yo, seguramente su familia va a decir, no, estás mal de la cabeza, o sea, ¿qué quieres hacer ahí subiéndote allá? ¿Te vas a matar? Y van. Y la mayoría se muere, es una realidad, o sea, no es... No hay un final así, lo logró. Sí, exactamente, o sea, no es de pues todos estábamos equivocados, o sea, todos llegan a la cima. No,
Pero ese proceso va ayudando a otras generaciones. Hablando de esta disciplina donde literalmente se mueren ahí cayéndose o por haberse colgado mal. Sí. Y eventualmente alguien llega. Y cuando ese alguien llega, es aplaudido por el mundo y qué bueno que tenemos este tipo de personas. Eh, y haciendo una analogía a esta parte de la escritura, es qué bueno que tenemos gente que hace un esfuerzo por convertirse no alguien que solo haga un hobby, sino convertirse en un autor. Eso inspira. Y para mí es el camino que tenemos que seguir.